Chicos, ¿cómo están? Vamos a retomar el tema de tercer militarismo dedicado al cuarto de secundaria del Colegio Mi Dulce Jesús. Bien, eh, el contexto es o similar al contexto del tercer militarismo en la primera parte, ¿verdad? Recordemos que en la primera parte el gobernante era Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro había entrado por golpe de estado hacia Leguía, ¿no? Desde Arequipa se levantó contra Leguía, ¿no? Ahora, ustedes sabrán, ¿no? Si se acuerdan que Sánchez Cerro muere a manos de un aprista, ¿no? Y esa misma tarde se designa un nuevo presidente que vendría a ser el presidente que vamos a analizar hoy. Pero primero vayamos el contexto, ¿no? Bueno, en Europa se desarrolla el fascismo, ¿no? El fascismo es una ideología en la cual la gente hace del líder un dios, ¿sí? Eso también se explicó. Ustedes sabrán que Estados Unidos es la primera potencia mundial desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Europa quedó muy devastada después de la Primera Guerra Mundial y quien aprovechó eso fue Estados Unidos, ¿no? También Japón. Japón se convierte en una potencia, ¿no? Pero sobre todo Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Ahora, justo cuando va a acabar el gobierno de este presidente que vamos a analizar, Alemania invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, vemos ahora al segundo presidente. Este segundo presidente es llamado el señor Oscar Benavides, ¿no? Ahora, es su segundo gobierno, ¿sí? El primer gobierno de Oscar Benavides había sido en la República Aristocrática. Recordemos que Oscar Benavides entra al poder en 1915 por un golpe de estado que le hace al presidente Billinghurst, ¿no? ¿Por qué? Porque Billinghurst era una persona populista, ¿no? Se le conoce como el primer presidente populista del Perú, que prometía. Es más, hasta le tenían el apodo de Pan Grande, ¿no? Entonces, Billinghurst, eh, al ser tan populista, no era apreciado por las clases altas, ¿no? Entonces, a defender a las clases altas salió el primer gobierno de Oscar Benavides, ¿no? Ahora, este Oscar Benavides del primer militar, de su primer gobierno, defiende a las clases altas, ¿no? Ahora también va a defender a las clases altas, ¿no? Pero va a intentar conciliar un poco con el APRA y vamos a ver por qué. Entonces, analicemos el segundo gobierno de Oscar Benavides, que va de 1933 a 1939. Eh, Como les dije, ¿no? Benavides asciende luego del asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿sí? Luis Miguel Sánchez Cerro había sido asesinado por un aprista, ¿verdad? Ahora, hay problemas internos en el Perú, ¿sí? Problemas con el APRA, ¿no? Recuerde que la constitución de Sánchez Cerro decía de que estaban prohibidos los partidos políticos de creación extranjera, ¿no? Ahora, eh, lo que hace Oscar Benavides es darle al APRA algunas facilidades que vamos a ver después, ¿no? Pero quedémonos con esa idea, ¿no? De que el presidente pasado, ¿no? Había creado la constitución de 1933, que era la constitución de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Y que la constitución no permitía partidos políticos de creación extranjera, ¿no? Y ustedes sabrán que el APRA no se fundó en el Perú, el APRA se fundó en México. Ahora, el presidente pasado, Sánchez Cerro, también nos dejó con un problema, el problema con Colombia, ¿no? Y recuerden que, es más, el presidente muere cuando está pasando tropas en el campo de Marte, ¿no? Para que vayan a pelear contra Colombia, para recuperar un territorio que el presidente Leguía le había cedido, ¿no? En el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que se firma un tratado para perder ese territorio para siempre, ¿no? Entonces, hay problemas externos con Colombia, creados por Sánchez Cerro, y problemas internos generados por las rebeliones populares del APRA, ¿verdad? Entonces, pasemos al siguiente. Bueno, el señor que aparece en imagen es Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿sí? Víctor Raúl Aya de la Torre es el fundador histórico del APRA, ¿no? Es el fundador del APRA en México, ¿no? Ahora, este señor ha postulado un montón de veces al gobierno, ¿no? A elecciones, ¿no? Pero nunca ha ganado, ¿no? Y cuando ganaba, los presidentes desmentían, decían que no, que era una mentira, era un fraude y lo cancelaban todo, ¿no? Como en el caso de Sánchez Cerro, ustedes recordarán que Víctor Raúl ahí de la Torre postula con Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Y gana Víctor Raúl ahí de la Torre, ¿no? Pero
¿qué pasa? Dicen que no, que es mentira y el gobierno siempre lo malogra, ¿no? Entonces, Víctor Raúl Aya de la Torre postuló varias veces, en algunas ganó, pero el problema fue que no le dejaron gobernar, no lo dejaron gobernar nunca, ¿no? Las dos veces que el APRA llegó al poder no es por Víctor Raúl Aya de la Torre, sino es por Alan García. ¿Estamos bien? Entonces, si yo te pregunto, ¿Víctor Raúl Aya de la Torre algún día fue presidente? Tú me dirás falso. Ahora, eh, el APRA vuelve a la legalidad, ¿sí? El presidente de este entonces, ¿no? El presidente Óscar Benavides lanza una frase que dice paz y concordia, ¿no? Y en esta paz y concordia, eh, el APRA vuelve a la legalidad, ¿sí? O sea, se anula la Constitución en ese parágrafo que decía que los partidos políticos no, de creación extranjera no pueden postular. Bueno, el presidente, para evitar problemas con el APRA, ¿no? Y para que el APRA tampoco lo critique mucho, entonces lo dejó ser libres, ¿no? Entonces devolvió la libertad de expresión al APRA que había perdido durante el gobierno de Sánchez Cerro. Ahora, todo eso estaba bien hasta que un aprista llamado Carlos Estir Lafont, ¿sí?, asesina a los dueños del comercio. Entonces el APRA vuelve a la ilegalidad, ¿verdad? Por el asesinato a los dueños del comercio. Ahora, se crea el Seguro Social Obrero, ¿sí? Básicamente es por presión de las personas. Recuerden que el APRA estaba haciendo mucha presión, mucha movilización, y el gobierno se ve obligado a crear el Seguro Social Obrero, ¿no? Se crea el Ministerio de Salud, ¿sí? Antes no existía el Ministerio de Salud, lo crea el presidente del que estamos hablando, el presidente Óscar Benavides, ¿no? También se crea un nuevo Código Civil en el cual por fin se permite el divorcio. Recordemos que la sociedad peruana en ese entonces era una sociedad muy, muy católica, ¿no? Y que las leyes estaban muy vinculadas a lo que es la religión, ¿no? Bueno, en este Código Civil, en este nuevo Código Civil, se permite por fin el divorcio, ¿no? Antes estaba prohibido el divorcio tanto religioso como civil, ¿no? Ahora, a partir de ahora, el divorcio ya no está prohibido en el civil, ¿no? Solo en el religioso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? El gobierno dura 6 años, ¿ya? Los gobiernos duran 6 años para esta época. Pero, ¿cuál es el problema, no? Supuestamente, este señor Benavides había entrado para terminar el gobierno que dejó a medias el señor Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro gobierna desde el 30. Entonces debía gobernar hasta 1936, ¿sí? Pero el Congreso anula las elecciones porque hay un señor que postula, ¿ya? Pero ese señor es apoyado con votos apristas. Entonces, no le permite gobernar porque evidentemente ha sido apoyado por el APRA, ¿verdad? Entonces, este señor lo que hace es sencillamente dejar la elección, ¿no? Bueno, el Congreso se le anula y le da 3 años más para que gobierne el señor Benavides. Ahora, este señor Benavides, crea un conjunto de leyes para que sea el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, el que tenga más poder sobre el Congreso, ¿sí? Para que tenga más poder sobre el Congreso, ¿no? Ahora, pasando al siguiente tema, se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que es una ratificación del Tratado Salomón Lozano para evitar un conflicto con Colombia. Lo que pasa es que el presidente se había dado cuenta de que no podía hacerle una guerra a Colombia porque sencillamente no iba a ganarla. ¿Estamos bien? Las tropas peruanas no estaban tan equipadas como para hacerle una guerra a Colombia, ¿sí? Entonces, lo único que hizo el presidente del Perú fue reunirse con el presidente de Colombia y decirle, ¿sabe qué, señor? Sencillamente hay que arreglar las cosas de buena manera, ¿no? Y firmaron el protocolo de Río de Janeiro, en el cual el Perú ya no iba a molestar más, ¿no? Por el territorio que le entregó el presidente Leguía a Colombia, ¿no? Y luego, al final del gobierno de Óscar Benavides, justo al final del gobierno de Óscar Benavides, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ustedes sabrán que la Segunda Guerra Mundial se inicia cuando Alemania invade Polonia, ¿no? Bueno,
vamos a dar un dato acá, ¿no? El presidente Óscar Benavides es el presidente de las guerras mundiales porque sencillamente en sus dos gobiernos inician las dos guerras mundiales. En su primer gobierno, que no lo analizamos acá, inicia la Primera Guerra Mundial. Y en su segundo gobierno, que es este que estamos hablando, justo cuando está saliendo del poder, inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces esto sería la clase por hoy, entonces nos vemos para la próxima.